bueno, sin más, quiero comenzar haciendo una oración y poniendo todo en manos del Señor. ¿Está bien? ¿Me acompaña? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y Señor, háblanos. Abre nuestros ojos, Señor, quita los velos, quita las escamas para que podamos ver, Señor. Limpia nuestros oídos con hisopo para que podamos escucharte. Y Señor, activa nuestros sentidos para poder sentirte en esta mañana, Señor. En este lugar nadie ni nada robará tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. No sé si soy el único que de repente va manejando o está en algún sitio, estás de repente solo y comienzan a haber conversaciones en tu mente. Soy el único que de repente habla consigo mismo, ¿verdad que no? ¿Verdad que todos hablamos, tenemos conversaciones con nuestro propio yo? ¿Verdad que sí? Y en esas conversaciones de repente surgen preguntas. Y la verdad yo soy bien preguntón, yo me pregunto siempre por todo y hay un montón de preguntas en mi mente. Pero una vez un profesor en la universidad me dijo: Johnny, ten mucho cuidado con las preguntas que hay en tu mente. Ten mucho cuidado con las preguntas que hay en tu mente, porque a veces subestimamos el poder de las preguntas. Y este profesor me dijo, es un profesor que marcó mucho mi vida. De hecho, el negocio que hoy a mi familia, a mi esposa y a nosotros nos sustenta, comenzó por este profesor. Él me animó a que abriera una página en Facebook y anunciara mi servicio, y hoy en día es el negocio que nos sustenta y estoy súper agradecido con él. Y uno de los consejos que él me dio fue el siguiente: Johnny, me dijo, dime qué te preguntas, más bien, dime qué preguntas te haces y te diré cómo es tu vida. Y honestamente en ese momento no entendí nada de lo que me dijo. Hoy en día tiene mucho sentido, porque creo que nuestra vida es el reflejo de las preguntas que nos hacemos. Buenas preguntas pueden lanzar nuestra vida, nuestro propósito al plan perfecto que Dios tiene para nosotros, y malas preguntas en nuestra mente pueden boicotear o pueden interrumpir justamente ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Entonces las preguntas se convierten en peligrosas dependiendo de la procedencia de las preguntas. ¿Me está siguiendo por acá? Las preguntas pueden convertirse en peligro dependiendo de la procedencia de la pregunta. Y quiero que pongamos aquí en la pantalla Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis capítulo 3 versículo 1 es el primer contacto que Satanás tiene con la humanidad. Es la introducción y la presentación del enemigo con la humanidad, y todo comienza con una pregunta. Y Satanás utiliza las preguntas para introducirse a nuestra alma. Y fíjate cómo lo hizo con Eva. Le dice: con que Dios os ha dicho. Todo comenzó con una pregunta. Entonces, ¿qué preguntas te estás haciendo tú, hermano? ¿Qué preguntas hay en tu mente? Satanás utiliza las preguntas para interrumpir, para confundir y para desviarnos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. ¿Qué preguntas te estás haciendo? No es el tema central de mi mensaje, pero quería poner como un contexto, porque quiero hacerte una pregunta que quizá debe acompañarnos a lo largo de nuestra vida cristiana. Es una pregunta que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que hacernos todos los días. ¿Estás listo? Y es una pregunta quizá muy sencilla, pero es muy profunda, y quiero hacértela de forma directa. ¿Eres bendecido o eres aprobado? ¿Eres bendecido o eres aprobado? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Ser bendecido y ser aprobado son dos cosas totalmente diferentes. Se encuentran muy distanciadas entre sí. Y para ser bendecido, di conmigo, para ser bendecido basta con ser hijo. Para ser bendecido solo basta con ser hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en la casa? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en la casa? Mira, si tú todavía tienes duda de que si eres hijo de Dios o no, te la voy a poner muy fácil, te lo resumo. Si tú y yo creemos que Jesús descendió a la tierra, creció como un niño,
creció como adulto, caminó por 30 años, comenzó su ministerio a los 30 años y comenzó a hacer milagros, sanar gente por 3 años de duración. Subió a la cruz, murió en la cruz, descendió a las partes más bajas del abismo, tomó las llaves del Hades, ascendió al Padre, se sentó a la diestra del Padre y un día Él volverá. Si tú y yo creemos eso, tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos solamente por creer en el perfecto sacrificio de Dios. Y me encanta lo que Dios, el Padre, nos otorga simplemente por ser hijos. Efesios 1:3 dice: bendito. Me encanta cómo el apóstol Pablo comienza su carta a los Efesios y comienza bendiciendo. Dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Y me encanta, nos ha bendecido, o sea, ya es un hecho. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha posicionado en lugares altos con Cristo Jesús. Solamente por ser hijos, Él ya nos ha bendecido de antemano. Ahora quiero hacer una pregunta a los padres. A ver, ¿cuántos papás hay aquí en la casa? Papás y mamá. Hay un montón. Yo no soy papá todavía, pero quiero hacer esta pregunta a los padres. ¿Están de acuerdo, papás? ¿Están de acuerdo que tanto, porque de repente los hijos no somos obedientes, ¿verdad? De repente no obedecemos en todo, pero ¿está usted de acuerdo que tanto al hijo obediente como al hijo desobediente, ambos, por ser hijos, tienen los beneficios de la casa? ¿Sí o no? Y por beneficio, ¿a qué me refiero? Comida, ropa, cama, un techo. Quizá probablemente no vaya a ir a salir a jugar con sus amigos, quizá no va a jugar el Xbox, quizá no va a tener ciertos lujos o privilegios porque quizá su comportamiento no lo está meritando en ese momento. Pero sí o no, papás, ambos, el desobediente y el obediente, ambos por ser hijos tienen acceso al beneficio de la casa. ¿Sí o no? Porque en nuestra casa, mi hermano y yo, de repente no fuimos los más obedientes. De repente sí, nos daban una instrucción y hace cuenta que no nos daban una instrucción. Y nunca en ningún momento mi mamá nos dejó sin comida. En ningún momento mi mamá nos dijo no se van a dormir en esa cama. Todo el tiempo hubo un espacio en la mesa, un plato de comida, un techo, porque soy hijo. ¿Me está siguiendo aquí? Lo mismo sucede en el reino. Dios, por ser hijos, a todos nos bendice. Dios funciona de la misma forma. Y Johnny, ¿dónde está eso en la Biblia? Mira, Jesús en el mismo sermón del monte subió a la colina y dijo: mira, el Padre hace llover sobre buenos y sobre malos. Y si tú y yo entendemos que la bendición, la lluvia es una bendición, porque tanto el bueno como el malo están sembrando algo en el campo, y la lluvia es la bendición para que el cultivo crezca, entonces quiere decir que Dios bendice al bueno y bendice al. Ahora, no significa que porque Dios bendiga y Dios envíe lluvia, Dios apruebe lo que hay en el cultivo del malo. ¿Me está siguiendo aquí? Dios solamente va a aprobar a uno. Y quiero decirte esto, guárdalo en tu corazón: que seas bendecido por Dios no quiere decir que seas aprobado por Dios. Que seas bendecido por Dios no quiere decir que tú seas aprobado por Dios, porque muchas veces lo confundimos. Si Dios está prosperando mi negocio, Dios me está aprobando, y no siempre es así. Si Dios ha contestado una oración de sanidad en mi casa y Dios sana, y creemos que Dios nos está aprobando, y no siempre es así. Dios quizá nos ayude en un problema en nuestra casa, un problema familiar, y lo resuelve con su intervención poderosa y todo se soluciona, y creemos que Dios nos está aprobando, y no siempre es así. Tú y yo debemos entender algo: ser aprobados por Dios es superior a ser bendecidos por Dios. Ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido por Dios. Nos bendice porque somos hijos, pero para ser aprobados se requiere una cosa, hermano. Para que tú y yo seamos aprobados requerimos de un ingrediente que es muy difícil quizá, pero es algo
que mueve el corazón de Dios, es algo que derrite el corazón de Dios. Y por cierto, el nombre de mi mensaje es lo que derrite, lo que mueve el corazón de Dios. Y quiero hablarte de dos cosas. Número uno, obediencia. Para ser bendecido solo basta con ser hijo. Para ser aprobado requiero algo: obediencia. Obediencia. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Yo creo esto: si tú estás a punto de morir y tienes que dejarle, o tienes la incertidumbre y de lo que vaya a pasar con una persona especial que tú amas, si o no tú dejarías como fuera alguna carta, a lo mejor le mandas a decir con alguien algo importante, porque ya no vas a estar y te da como temor, ¿sí o no?, de lo que vaya a suceder con esa persona. Y el apóstol Pablo le está enviando una carta a su hijo Timoteo, y lo que le dice son sus últimas palabras, porque el apóstol Pablo sabía que ya estaba llegando su hora de morir. Entonces lo que está en esa carta, según de Timoteo, es importante. Di conmigo, es importante. Y le dice en 2 Timoteo 2:15, le dice: procura con diligencia presentarte aprobado con Dios. Procura con diligencia presentarte aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiere decir que eran las últimas palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo, y quería él decirle: hey, eso es importante, Timoteo, esto es importante. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Nunca le dijo: hey, preocúpate por buscar la bendición de Dios, preocúpate por ser bendecido por Dios. Le dice: hey, preocúpate y procura ser diligente en esto, es decir, enfócate en esto, ser aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y volviendo al ejemplo de los papás, quiero hacerles otra pregunta. Hablando de los dos hijos, obediente y desobediente. Papás, así la verdad, ¿a quién usted involucraría en el negocio familiar? La verdad. Y no se trata de un asunto de favoritismo, es un sentido común. Quizá en ese momento uno de los hijos no tiene la madurez suficiente, que el otro a lo mejor sí. No quiere decir que no vaya a lograrlo, no quiere decir que no vaya a conseguirlo, pero quizá en ese momento no tiene la madurez suficiente, que el hijo obediente sí lo tiene. Entonces, ¿a quién usted le daría un cargo de responsabilidad? Los que dirigen quizá un negocio, una empresa, ¿a quién de tus empleados le darías un cargo de mucha responsabilidad? Ahora, si eso lo haríamos nosotros, que somos humanos, quiero hacerte otra pregunta. ¿A quién crees tú que Dios confiaría lo más valioso que Él tiene, que es su presencia? ¿A quién crees tú que Dios confiaría lo más valioso que Él tiene, que es su presencia? Y hoy en día, ¿verdad?, la presencia de Dios en iglesias, en las casas, en las escuelas, trabajos, se ha perdido el valor de lo que la presencia de Dios quizás significa. Porque a veces creemos, nos confunden las bendiciones. Y quiero entrar de lleno a esto, porque muchas veces por hacer mucho nos olvidamos de lo más importante, que es valorar la presencia de Dios. Muchas veces por tener mucho, la bendición, muchas veces por tener la oportunidad de servir mucho, los que servimos en alguna área, creemos que porque estamos sirviendo, Dios está con nosotros, y no siempre es así. Tenemos que entender algo, que lo más bello, lo más importante, la prioridad que tú y yo debemos tener es cultivar la presencia de Dios en nosotros. Lo más importante y lo más valioso que tú y yo debemos preocuparnos por cultivar es la presencia de Dios, por proteger la presencia de Dios.
tanto en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde sea que nos encontremos. Y quiero mostrarte a la luz de la palabra lo catastrófico que podría ser no enfocarnos en esto, lo peligroso que es no proteger la presencia de Dios. Y quiero hablarte de un hombre al cual se le dio mucho de la presencia de Dios. Justamente fue ungido y la presencia de Dios vino sobre él y no supo cuidarla, no supo valorar. Su nombre es Sansón. Y quiero que leamos el inicio de la historia de Sansón y casi el final de la historia de Sansón. Son 4 capítulos, Jueces 13, 14, 15 y 16. Solamente vamos a leer el inicio y casi el final de la historia. Y sé que Dios nos va a hablar en este tiempo. Y dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Ese es el inicio de la historia de Sansón. Fíjate cómo inicia, con un propósito, con un plan de Dios. Y vamos casi al final de la historia. Dice Jueces capítulo 16 del 15 al 21, dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, sobre sus piernas, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando Sansón se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Esto ya había sucedido 3 veces. Las otras 2 veces la había engañado y él había por fin dado su secreto, le habían cortado el cabello y él pensó que se iba a librar como las otras 2 veces. Y dice: me libraré como antes, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Wow, qué historia, ¿no? Una historia de un hombre al cual se le dio mucho, un hombre al cual tenía un propósito tan grande, tan específico. Termina sin ojos, termina en la prisión, encadenado y moliendo grano. Y muchas veces creemos que esa historia, porque es muy popular, la historia de Sansón es muy popular, y creemos que la historia se trata de un hombre, de un tipo de hombre que se mezcla con un tipo de mujer y la empleamos como una moraleja, ¿verdad? Ten cuidado con la persona con la que estás y etcétera. Pero hermano, quiero decirte que la historia de Sansón no se trata de un tipo de hombre o un tipo de mujer. La historia de Sansón es tu vida, mi vida, la vida del creyente mezclado, intoxicado con los placeres del mundo. Si hay algo importante en nuestra vida, es proteger la presencia de Dios en casa y en nuestro corazón. Y la historia de Sansón nos muestra lo que sucede cuando tú y yo perdemos de vista esto.
esa historia no se trata de una mujer o de un hombre, se trata de un tipo de espíritu, el espíritu de Dalila, un espíritu que atenta contra la presencia de Dios en tu corazón. Y quiero que guardes esto: unción. Todos aquí tenemos una medida de Dios en nuestro corazón. Eso se le nombra unción. Todos aquí, al ser hijos, Dios ha derramado su Espíritu Santo, y todos nosotros tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa medida de la presencia de Dios se le llama unción. Y hay un espíritu que es el espíritu de Dalila, que atenta contra esa unción, quiere robar lo que hay dentro de ti. El pastor la semana pasada y antepasada nos habló de ambientes, que hay un sembrador, y el sembrador es nuestro Padre. Siembra una semilla, y esa semilla es la presencia de Dios en ti, y lo que quiere hacer Dalila es robar esa semilla que dará mucho fruto. Algo importante aquí es entender que ungirte, es decir, derramar la presencia de Dios, es una responsabilidad de Dios. Eso es una bendición. Pero proteger esa unción es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, y para eso se requiere obediencia. Y la palabra nos narra que la historia de Sansón, el hombre fue ungido para transformar la ciudad, para proteger una nación. Incluso si tú y yo comparamos el nacimiento de Sansón, la profecía de su venida, con la profecía de Jesús, casi es lo mismo. Él librará al pueblo de las manos de los filisteos. En ese momento el pueblo filisteo tenía esclavizado a Israel. El pueblo de Israel había sido desobediente. Dios permite que los esclavicen, y en ese momento el pueblo filisteo robaba todo el tema de ganado, ropa. Vivían en pobreza, y tenía que venir un hombre. En ese momento Dios eligió a Sansón desde su nacimiento para que él pudiese librar al pueblo de Israel. Y podemos creer, porque el nacimiento fue increíble. Vendrá un hombre que no le vas a cortar el cabello. Ten cuidado. A la esposa de Manoah le dice el ángel del Señor: ten cuidado, no bebas vino, no comas estos alimentos, no podrás tocar nada muerto, porque en tu vientre traes a un hijo al cual va a ser consagrado para mí, y yo lo usaré para librar a mi pueblo de la esclavitud. Y tú podrás imaginarte que la historia va a ir hacia arriba, en ascenso, y a medida que tú ves la historia de Sansón, capítulo tras capítulo, la historia va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Va de caída. Como un hombre que fue destinado a ser alguien único, un hombre que fue destinado a ser algo grande, alguien que se le ha dado mucho, termina siendo uno más como todos los demás. Y la gran tragedia de la historia de Sansón está en la autoprofecía que él mismo se hizo en Jueces capítulo 16. Dice, Jueces 16, 17, dice: si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y aquí hay algo importante. ¿Alguien se acuerda de la serie de Detox que dio nuestro pastor a inicios de la pandemia? Si no la ha visto, de verdad, vaya a YouTube. Son los primeros videos, Detox. Y el pastor una vez lanzó una frase que me encantó y la recuerdo, y dice: quien transgrede principios cancela el cumplimiento de promesas. Quien transgrede principios cancela el cumplimiento de promesas. Y usted me podría decir: Johnny, pero las promesas de Dios son irrevocables, no se pueden cambiar. No, sí, pero también son condicionales. ¿A qué son condicionales? A mi obediencia, a mi respuesta. Quien transgrede principios cancela el cumplimiento de promesas. Y quiero decirte, hermano, Dios tiene un diseño especial para tu vida. ¿Alguien lo cree? Dios tiene un diseño especial para tu vida, Jocelyn. Pero nuestras decisiones harán que ese diseño se cumpla o no. La consagración del Nazareo. No te quiero hablar de lo que conllevaba todo esto, porque me tardaría mucho, pero te lo resumo era un pacto que un hombre o una mujer hacía para consagrarse, es decir,
se dedicaba de por vida al cultivo de la presencia de Dios durante toda su vida. Era una persona que dedicaba toda su vida a aprender a amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma. Y esas personas tenían algunas restricciones. Entre ellas, se las comento rápidamente: no podían tocar nada muerto, no podían tomar ninguna bebida alcohólica y no podía cortarse el cabello. Eran algunas de las restricciones que los nazareos en ese momento tenían. Y hoy en día, hermano, esa es la gran lucha que tenemos todos los que estamos aquí. Porque podemos venir a la iglesia, podemos servir en todo, pero nuestro corazón está intoxicado con los placeres del mundo. Y de la historia de Sansón aprendemos que recibir unción de Dios es un regalo, pero mantenerla es mi responsabilidad. Y tengo un ejemplo. Oli, ¿me ayudas? Una silla. Estamos hablando de Sansón y no encontré a otro actor que... Muy bien. Sé que va a estar esto grabado, amigo. Perdóname, amigo. Va a haber un montón de fotos de esto. Muy bien. De la historia de ¿qué estás haciendo? De la historia de Sansón vemos como un hombre que fue destinado a algo grande tenía un propósito, un plan de Dios desde su nacimiento. Dios le pide que a su mamá que guarde ciertos mandamientos, ciertas restricciones. Lo mismo era para el hijo cuando él naciera. Y Sansón durante toda su vida abusó de la gracia que el Señor le había depositado sobre él. Y la historia de Sansón, recuerdas, te había dicho, es una generación de creyentes, Sansón, que se mezcla con los placeres que el mundo da. Y sucede lo siguiente: como un hombre tan grande recuesta su cabello. Yo soy Dalila, ¿ok? Su cabello recostado, que era el símbolo de la presencia de Dios sobre Sansón. Una generación que fue destinada a algo grande. Ese somos tú y yo, hermano. Una generación a la cual Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes, para transformar la ciudad, para que tú le puedas hablar a alguno de tus familiares y que conozca a Jesús, para sanar a los enfermos, para hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho y de las que Dios hará. Una generación llena de poder, llena de unción de Dios, que recuesta su cabello, el símbolo de la presencia de Dios, sobre las piernas de su enemigo. Y lo único que yo veo aquí es una escena peligrosa, una escena triste, como hombres llenos de la presencia de Dios, pastores, líderes, creyentes con propósitos grandes, pierden de vista el proteger la presencia de Dios, la unción que Dios ha depositado sobre ellos, y se recuestan en las piernas de su Dalila. Una escena triste que ya no vamos a alargarla más. Gracias, amigo. ¿Todo bien? ¿Me estás siguiendo acá? Quiero hacerte una invitación. Es una invitación de parte de Dios que a todos, aquí todos nos las va a hacer al mismo tiempo, y es confrontar a Dalila. Todos tenemos una Dalila. Y para los que a lo mejor están pensando, no, es que solamente está hablando de algo, de un asunto sexual, porque lo que aparenta la historia es un asunto sexual o algo así. No, Dalila tiene muchos rostros, hermano. Dalila puede ser una persona, Dalila puede ser una relación, Dalila puede ser un hábito, Dalila puede ser un objeto, Dalila puede ser ego, Dalila puede ser rencor, Dalila puede ser envidia, Dalila puede ser cualquier cosa que quiera robar la semilla que Dios ha depositado en tu vida. Y algo que me llamó la atención
es el significado de Dalila. Lo busqué en internet, no sé si me puedas apoyar. Dalila, en hebreo, la que debilitó, de la raíz dal, y significa débil. Débil. Y la cuestión aquí es cómo un hombre aparentemente fuerte, un hombre aparentemente lleno de la presencia de Dios, alguien fuerte, fue vencido por su propio capricho ilícito, por mezclarse con el enemigo. Como un hombre que aparentemente es invencible puede ser derribado. Y es algo que tú y yo podemos ver en la palabra en diferentes momentos de la historia. Vemos a Sansón, por querer ser uno más, encajar socialmente, se mezcla con el enemigo y lo pierde todo. Vemos a David, se mete con una persona que estaba ya casada y lo pierde todo. Vemos a Salomón, a su hijo, por no privarse de ningún capricho de su vida, por quererlo tener todo, por no privarse de ningún placer de su vida, lo pierde todo. Hombres llenos de unción, hombres llenos de poder, hombres llenos de Dios, que lo pierden todo por beber pequeños sorbos, tener pequeños contactos con placeres ilícitos. Creo que tú y yo tenemos algo que hacer hoy, y es acabar con Dalila. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es acabar con Dalila, porque esa unción debe ser protegida. Y mi mamá una vez me decía: hijo, yo estoy segura que muchas veces es importante tocar fondo, porque cuando una vez que tocas fondo te permite volver a emerger. Y quiero llevarte al versículo más triste de la historia de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces 16, versículo 20. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Y chécate esto: pero no se daba cuenta del que el Señor lo había abandonado. Hermano, ¿de qué manera crees tú que estaba viviendo Sansón para no darse cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él? ¿De qué forma estaba viviendo Sansón que no notó una diferencia entre que Dios estuviera con él y hoy ya no está conmigo? ¿De qué forma estaba viviendo Sansón sus días que no se dio cuenta que Dios se había alejado de él? Y algo impresionante es que algunos teólogos, algunos investigadores de la palabra dicen que Sansón estuvo viviendo de esta forma por al menos 30 años. 30 años. Tú te podrás imaginar eso, 30 años viviendo al borde, al límite. Y vemos durante toda esa historia que Dios estuvo una, estuvo dos, estuvo tres, lo estuvo acompañando varias ocasiones, pero hubo un momento en que Dios dijo: hasta aquí, hasta aquí. Porque de algo sí estoy seguro, es que tú y yo sabemos que nuestro Dios es grande en misericordia, es lleno de gracia, es lento para la ira, pero todo tiene un límite. 30 años donde Sansón estuvo estirando los límites, y te quiero mencionar uno de ellos, varios de ellos. Sansón se enamora de una mujer filistea. No, en ese momento no era Dalila, esa fue otra persona. Se enamora de una mujer filistea y va con sus padres, con Manoa, y le dice: hey, quiero que me la consigan. Yo creo que te imagines el contexto en el que se encontraba Manoa y su esposa y la aldea de Dan en ese momento, en pobreza extrema, sin alimentos. Ya eran personas ancianas. El corazón de Manoa y de su esposa había una esperanza de que en algún momento su hijo los iba a librar de todo eso. Dios les había hablado de eso.
Y viene el hijo y le dice: quiero que me consigan aquella filistea. Y le dice: ¿cómo? ¿No hay ninguna que te guste de aquí de la aldea? No, yo quiero que me consigan aquella. Y tuvo un problema con sus padres. Finalmente él decide casarse con una filistea. Se casa con una filistea, rompe sus votos con Dios. Y al día siguiente, caminando por el campo, se le atraviesa un león. Y la presencia de Dios dice que viene sobre Sansón y agarra las quijadas del león y las rompe como si fuera un cabrito, dice la palabra, como si fuera nada. Y tú dices: ah, caray, ¿cómo es posible que este hombre desobedezca y la presencia de Dios venga todavía sobre él? Porque Dios es lento para la ira. No significa que Dios apruebe lo que haya hecho Sansón. Luego, usted recordará lo que le había comentado hace un momento: los nazareos no podían comer nada que estuviera muerto. Este león que había matado, dejó el cadáver por ahí, vuelve a pasar por ese rumbo días después, y el cadáver del león ahora tenía un panal de abejas que había producido miel. Y Sansón se acerca, come de la miel de un animal que estaba muerto, toma un poco, dice la palabra, y va con sus padres y les da un poco a ellos. Y dice la palabra que no le menciona de dónde provenía esa miel. Y luego al día siguiente tú ves como este hombre agarra unos portones del pueblo de Gaza, del pueblo filisteo, derriba los portones por la presencia de Dios que vino otra vez sobre él. Y tú dices: ah, caray, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que quizá desobedezca y Dios lo siga bendiciendo? Por último, después se emborracha y se acuesta con una prostituta. Y al día siguiente tuvo una batalla con un ejército filisteo, y con una quijada de asno mata como a 3,000 hombres. Todo porque la presencia de Dios vino sobre él. Se emborrachó. Pero llegó un límite, y fue cuando Sansón recuesta su cabello sobre Dalila. Y es en ese momento que Dios dice: hasta aquí, ya no más, ya no más. Y es aquí donde quiero entrar al final de la historia de Sansón. Te había hablado de que hay dos cosas que mueven el corazón de Dios. La primera fue obediencia, y la segunda cosa es lo que te quiero mostrar en el final de la historia de Sansón. Cuando Sansón recuesta su cabello sobre Dalila, le corta el cabello, lo rapa, manda a llamar a los filisteos. Sansón quiso librarse como las otras veces, no se dio cuenta que el Señor ya se había alejado de él. Lo apresan, le quitan los ojos, le sacan los ojos, lo meten preso en la prisión y lo obligan a moler grano. Y es en ese momento, el momento más bajo de la vida de Sansón. Un hombre que fue destinado a algo grande termina preso y moliendo grano en la prisión. Y yo me imagino a Sansón, después de recapacitar, angustiado porque el pueblo, sus padres, su familia seguían en esclavitud, seguían sin comer, seguían sin ropa, con la esperanza de que Sansón pudiese librarlos. Pero ahora Sansón no tenía ojos y se encontraba con cadenas de bronce atado por la desobediencia. Y fue ese momento más bajo en la vida de Sansón, cuando yo creo que Sansón, al ver todo eso, dijo: Dios, no he nacido para esto. No he nacido para hacer una burla del pueblo filisteo, porque dice la palabra que se burlaban de él. Yo me imagino que hasta lo bofeteaban, lo cacheteaban. Era la burla porque por fin la habían capturado al enemigo. Y él ahí en el momento más bajo diciendo: Dios, no he nacido para esto. No he nacido para ser un esclavo. No he nacido para que no pueda llover. He nacido para algo grande, Dios. Y dice la palabra en Jueces capítulo 16 versículo 31, que una vez más Sansón oró al Señor y dice: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más.
Después de todo lo que Sansón había hecho, había caído en el momento más bajo de su vida. Sansón hace algo que a Dios le derrite el corazón, hermano. La primera es la obediencia, que le había hecho falta a Sansón. Pero segunda es la rendición. Y ese momento Sansón rindió su corazón y le dice: Señor, acuérdate de mí una vez más. Y dice que el poder del Espíritu Santo, porque Dios siempre hace esto, hermano. Dios nunca se va a detener, nunca se va a retener ante un corazón que ha sido humillado. Nunca se va a retener a un corazón que ha sido rendido completamente a los pies. Nunca Dios se va a detener ante un corazón que ha sido rendido. Y Sansón tenía el corazón humillado en ese momento. Y le dice: acuérdate de mí una vez más. Y el poder de Dios vino sobre él una vez más. Y dice que tomó las columnas del templo, porque estaba siendo expuesto ante la sociedad filistea como una burla. Y toma las columnas del templo y las comienza a derribar. Y fíjate lo que dice la palabra: pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado al vivir. Pero escucha bien esto: Sansón mató a más personas al morir. Le costó la vida un momento más de la presencia de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué tan dispuesto estás a recibir la presencia de Dios en tu vida? Porque te va a costar todo. Te va a costar todo. Sansón tuvo que hacer un sacrificio total. Un sacrificio total por un momento de la presencia de Dios. Si me ayuda el equipo. Tener la presencia de Dios, hermano, te va a costar un sacrificio total, que es morir a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos, morir a nuestros propios placeres, a los placeres que nos promete el mundo. Tener la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, te va a costar un sacrificio total. Hay dos cosas que derriten el corazón de Dios: la obediencia y la rendición. Y no sé en qué condición vengas tú el día de hoy. Quizá algunos dirán: ya llegó tarde para mí esto, no sabes en lo que estoy metido, hermano. Quizá algunos dirán: no, Johnny, no sabes con el ego que batallo, no sabes con el coraje que tengo, no sabes con el resentimiento que cargo, no sabes con lo que estoy batallando, no sabes con el hábito que estoy batallando. Pero hermano, déjame decirte algo: ese momento de humillación, ese momento de rendición, ese momento en el que tú decides entregarlo todo, es suficiente para que Dios venga una vez más a tu vida, para que una vez más el Señor venga y descanse sobre tu vida. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿estás dispuesto a un sacrificio total? Todo por tal de tener un poquito de la presencia al menos. Mira, había un señor, había un viejito que valoraba un montón la presencia de Dios: Moisés. ¿Cómo sabía Moisés mover el corazón de Dios? Le dejó ver su presencia y lo dejó ver. ¿Te imaginas? Lo conmovió tanto, le derritió tanto el corazón Moisés a Dios, que le permitió ver al menos la espalda, dice la palabra. Y Moisés, dice la historia en Éxodo capítulo 33, que el pueblo de Israel era rebelde y terco. Ya le habían prometido la tierra prometida al pueblo, ya tenían todo ya listo, nada más era cuestión de tiempo para que eso se cumpliera. Pero Dios llegó otra vez a un límite y le dice: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, pueblo de Israel? ¿Sabes qué, Moisés? Vayan, allá está mi bendición, ahí está la tierra donde brota leche y miel, ahí está, entren y denle con todo. Y el pueblo de Israel: vámonos. Pero Moisés dice: hey, espérate. A ver, Dios,
gracias por tu bendición. Gracias por lo que tú me das. Gracias por tu promesa. Pero si tú no vas conmigo, yo me quedo aquí. Yo no quiero nada donde tú no estés. Gracias por tu bendición. Gracias por lo que tú me das. Gracias por lo que le has dado a mi familia. Gracias por el trabajo que me has dado. Gracias por las finanzas. Gracias, pero yo no quiero nada si tú no estás conmigo. Yo no quiero nada si tú no estás conmigo. No sé si hay alguien aquí valiente que diga: yo no quiero nada si tú no estás aquí conmigo. Yo no quiero nada si tu presencia no va conmigo. Pero vamos a requerir dos cosas, hermano. Número uno, obediencia. Y número dos, quizá no hemos sido los más obedientes, pero sí podemos rendir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estamos. Lo rindo todo a tus pies. Rindo mi ego, rindo mi envidia, rindo todo esto porque tu presencia lo vale todo. Tu presencia lo vale todo. No hay ningún placer, no hay nada en este mundo que pueda saciarme, porque tu presencia es lo más valioso que yo tengo y la quiero proteger. La quiero proteger. Vamos, si tú eres uno de esos valientes, ponte de pie. Ponte de pie. Y quiero invitarte a mover el corazón de Dios. Quiero invitarte a que tú y yo derritamos el corazón de Dios. Y que Dios no se pueda contener. Que Dios no pueda decir: allí hay un pueblo, allí hay una familia, allí hay alguien que me anhela, allí hay alguien que quiere mi presencia. Vamos, ¿habrá algún valiente aquí? Vamos, cierra ahí tus ojos. Señor, lo rendimos todo en esta mañana. Lo rendimos todo en esta mañana. Nada es más importante que tu presencia. Nada es más importante que tu presencia. Tu presencia lo vale todo. Tu presencia lo vale todo. Rendimos el corazón. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.